segunda disertación, que está a cargo del doctor David García Shefman, que nos va a presentar su trabajo sobre preparación in situ de nanocompuestos plasmónicos basados en nanopartículas de plata e hidrogeles supramoleculares con propiedades ópticas. Ahí está, sí. Bueno, como bien dijo Raquel, les voy a mostrar algunos resultados en relación a un trabajo que realizamos hace poco sobre la preparación in situ de nanocompuestos plasmónicos a partir de geles supramoleculares formados a partir de polivinil alcohol y ácido gálico y la formación de nanopartículas de oro dentro de ellos. Este trabajo fue realizado en el grupo de tanto la doctora Alicia Villa como en el grupo del doctor Eduardo Coronado con la colaboración del doctor Matías Picchio del Instituto de Procesos de Química Aplicada de CONICET. Bien, a modo de introducción, primero contarles qué son estos geles, qué son estos geles supramoleculares formados a partir de un compuesto fenólico. Son geles que están formados a partir de interacciones no covalentes de los compuestos fenólicos con cadenas poliméricas, como por ejemplo de polivinilalcohol. Estos geles se forman fácilmente mediante la mezcla previa de los reactantes a 90 grados, al revés, ahí está. Mediante la mezcla de los reactantes a 90 grados y luego al enfriar se genera una transición sol-gel alrededor de 50 a 60 grados, esto depende de la composición y de la naturaleza de los compuestos, debido a justamente la relajación de las cadenas del polímero y la formación de estas interacciones no covalentes. Utilizando estos compuestos fenólicos, la mayoría de las interacciones son de tipo puente hidrógeno y pi stacking. Los compuestos fenólicos, ¿por qué utilizar compuestos fenólicos también, no? En realidad, para la química de materiales, para la utilización en la aplicación de estos materiales en diferentes áreas, como por ejemplo biomedicina, la importancia de utilizar compuestos fenólicos radica también en las propiedades terapéuticas que pueden tener, entre ellas antioxidantes, antibacteriano, antiinflamatorio e incluso anticancerígeno también, algunos de ellos. Fue nuestro particular interés la utilización de ácido gálico para la formación de estos compuestos, de estos geles supramoleculares. ¿Por qué? Porque además de tener la capacidad de formar redes con el polivinil alcohol, tiene la capacidad también de generar la reducción de oro o de plata también incluso a la forma metálica para la formación de nanopartículas metálicas justamente. Entonces la idea era aprovechar las dos capacidades que tenía y estudiar en este sentido ahora cómo eran las nanopartículas que se formaban dentro de estos geles supramoleculares. Para ello lo que hicimos fue evaluar cómo afecta la concentración del precursor metálico a la formación de nanopartículas, relacionando tanto resultados teóricos como experimentales. Después la caracterización física completa de todos estos nanocompuestos obtenidos y por último también la aplicación como sustrato CERS, es decir, como la aplicación para el incremento de una señal Raman por la presencia de las nanopartículas. Por cuestiones de tiempo les voy a contar un poco los resultados resaltados en negrita en la primera parte y al final un poquito cómo dio la aplicación, ya que nos dio resultados muy interesantes que nos ayudaron a entender también qué era lo que nos estaba pasando en estos nanocompuestos. Bien, a modo de metodología es muy sencillo, como les dije anteriormente, estos geles se forman a altas temperaturas y luego al enfriarse se genera la transición sol-gel. Son termorreversibles, me olvidé de mencionarlo, justamente por estas interacciones no covalentes que forman. Y la idea era agregar el precursor metálico en la solución de formación del gel, para luego, al bajar la temperatura, tener formado el nanocompuesto. Como les dije, variamos la concentración del precursor sintético, del precursor metálico, manteniendo constantes las condiciones del gel. Y lo dividimos como en dos regímenes, un régimen de baja concentración, un régimen, ahí me escucho mucho mejor, mira causa. Un régimen de baja concentración, hay que aprender a usar micrófono también para los seminarios, es todo un tema. Ahí está. Un régimen de baja concentración y un régimen de altas concentraciones, ¿sí? Bien. Primero y principal les quiero mostrar este resultado en donde comparamos cómo es el espectro de extinción de las nanopartículas obtenidas en el gel, el que está en azul, y el verde es unas nanopartículas obtenidas a las mismas concentraciones de ácido gálico y de oro, pero ahora en batch, digamos, ¿sí? No hay polivinil alcohol, por ejemplo.
Entonces, primero y principal, la diferencia que vemos es que la señal del plasmón para las nanopartículas obtenidas solo con ácido gálico se encuentran a mayores longitudes de onda y una señal mucho más ancha, ¿sí? Estas nanopartículas obtenidas generaban agregados y eran bastante inestables, rápidamente precipitaban. No les muestro acá una imagen TEM, pero estas nanopartículas tienen un diámetro medio, alrededor de 50 nanómetros, y son muy anisotrópicas, tienen una forma tipo estrella, erizos, muy puntiagudas, ¿sí? En cambio, las que obtenemos ahora dentro del gel poseen un máximo de la señal a 552, tienen un plasmón más angosto. Ahora vamos a ver un poco las imágenes de TEM de estas nanopartículas. Son nanopartículas de alrededor de 25 nanómetros, mucho más pequeñas. Y justamente lo que vemos acá es la diferencia que se puede obtener utilizando la solución de la formación del gel. En este sentido, nosotros creemos que tiene que ver con la estabilización que genera el polivinilcol, algo que ya es conocido. Pero acá le sumo uno más, que es el efecto de confinamiento que vamos a tener ahora por las interacciones formadas también del ácido gálico con el polivinilcol. Y este punto es un tanto, entre comillas, polémico, porque a modo anecdótico les cuento, cuando mandamos este trabajo, fue una de las discusiones que teníamos con uno de los referees, porque nosotros habíamos puesto varias veces en el trabajo efecto de confinamiento, y él nos decía, pero no, si ustedes lo están poniendo el oro a 90 grados, ahí no hay ninguna interacción. Y dijimos, bueno, está bien, vamos a hacer una cosa, vamos a darle la razón por el momento, porque había otros resultados que nosotros conocíamos, pero todavía no estaban publicados, de otros chicos que habían estado trabajando y haciendo los modelos computacionales de cómo se comporta el gel, cómo se forma, cómo son los ovillos, cómo interacciona el gálico con la molécula. Dijimos, bueno, lo dejemos pasar. El trabajo se envió esta semana y va a ser publicado seguramente ya próximamente, entonces ahora yo digo, bueno, lo voy a poner de gusto, me voy a dar, voy a poner efecto de confinamiento. Y sí, se sabe que el polivinilcol a altas temperaturas, si bien el ovillo está expandido, a esa temperatura, por lo menos lo que dice el modelo, es que hay interacciones con las moléculas de ácido gálico. Por lo tanto, el ácido gálico de alguna forma está comprometido también interaccionando con las cadenas poliméricas, pero al mismo tiempo también genera la reducción de oro 3 a oro 0. Entonces, existe un efecto de confinamiento también en este tipo de formación de nanopartículas. Y por último, una comparación que se llama la prueba del vial invertido, que básicamente es ver a 90 grados las dos soluciones, ¿sí? Si uno invierte el vial, se ve que fluyen, son dos soluciones, en un caso, bueno, formalmente un sólido viscoelástico. Y por debajo, una temperatura normal, 25 grados, ya observamos que si damos vuelta el vial, en el caso de estas, ¿no? El azul, se formó el gel. Entonces, justamente tenemos formado un compuesto plasmónico en este caso. Bien, ahora pasando a un poco la micrografía TEM para cada caso, para cada concentración, podemos observar que las nanopartículas a bajas concentraciones de oro presentan un diámetro medio, como les decía, alrededor de 25 nanómetros, en donde observamos que al incrementar la concentración de oro, en este sentido, no incrementa el tamaño, pero sí perdemos un poco la anisotropía, es decir, vamos formando nanopartículas más esféricas, ¿sí? Ahora, bueno, a 1 milimolar tenemos un leve incremento del diámetro medio, alrededor de 37 nanómetros, pero ahora si vamos a los regímenes de mayor concentración, podemos observar nanopartículas alrededor de 70 nanómetros e incluso nanopartículas alrededor de 200. ¿Bien? En este sentido, y parándome en esta condición, podemos observar que en esta imagen, lo pusimos a propósito de hecho, podemos observar que existe como un trímero, ¿sí? Como tres nanopartículas unidas, ¿sí? Nosotros observamos en las imágenes que en este caso teníamos formaciones de dímeros y trímeros. Tengamos esto en cuenta para lo que vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces, básicamente, como podemos ver acá las imágenes, tenemos como una sintonización tanto del tamaño de la forma en función de la concentración de oro que estamos utilizando para formar las nanopartículas dentro del gel. Bien, ahora comparando los espectros de extinción experimentales, tanto de los regímenes baja como de alta concentración, con los espectros obtenidos mediante simulaciones electrodinámicas, pudimos obtener una muy buena correlación en cada uno de ellos. ¿Y cómo hicimos esto? Bueno, primero y principal, las simulaciones para las nanopartículas esféricas fue simplemente teniendo como objeto una esfera del diámetro medio obtenido por TEM. Pero en el caso de las menores concentraciones, donde observábamos cierta anisotropía, lo que hicimos fue aproximar estas anisotropías utilizando solo como objeto esferas, pero ahora, teniendo en cuenta el diámetro medio,
fuimos decorando esferas centrales con esferas pequeñas alrededor de ellas, ubicadas en posiciones específicas, ¿sí? De esta manera, cuando la anisotropía era mayor, las esferas decoradas eran más grandes, y cuando la anisotropía era menor, las esferas disminuían, pero siempre manteniendo los 25 nanómetros. Y esta aproximación nos dio muy buenos resultados. Dentro de todo pudimos ajustar bastante bien, principalmente con el máximo del plasmón. Y también obtuvimos resultados muy interesantes en cuanto al índice de refracción para ambos casos, que después aparece la cita. Si quieren saber un poco más sobre esta discusión, es muy interesante, les dejo el trabajo, en donde vimos específicamente cómo el índice de refracción que nos daba el espectro simulado nos ayudaba a entender cómo eran las inmediaciones de la nanopartícula, pero que eran al mismo tiempo distintos a la composición general del gel, es decir, había como un gradiente distinto de composición alrededor de las nanopartículas, que es lo que formaba el gel en sí. Esto nos pareció bastante interesante. Y en el caso, bueno, como pueden observar, hay un corrimiento hacia longitudes de onda menores a medida que incrementamos la concentración de oro. Y por otra parte, en los regímenes de altas concentraciones, acá se plantearon varias cuestiones que me hicieron pensar un poco. Bueno, para el caso de él, la condición de 10 milimolar se pudo ajustar bastante bien utilizando, como les dije, esferas de, en este caso, 70 nanómetros de diámetro medio. Pero cuando quisimos ajustar el otro espectro, el de 50 milimolar, el espectro que les muestro en rojo, la línea llena, se le hizo bastante complicado. No podemos ajustar ni siquiera el máximo de plasmón. Entonces, para hacer esto, justamente por lo que estábamos observando en TEM, tuvimos que tener en cuenta tanto dímeros como trímeros, que es lo que observábamos en las micrografías, y ahora, variando la composición entre cada uno de ellos, llegamos a un ajuste bastante bueno entre todo, porque pudimos ajustar el máximo y toda esta cola que teníamos acá, que no lo podemos ajustar sino, debido justamente a la presencia de dímeros y trímeros, ¿sí? Bien. Ahora pasando más a los últimos resultados de la parte de aplicación de estos sustratos, no les mostré acá, pero bueno, tuvo toda una caracterización físico-química, espectral de todo cada uno de los materiales obtenidos, pero en función de cómo utilizarlo como un soporte, como una plataforma CERS. Bien, primero que nada, la plataforma en este caso resultó ser flexible, como es termorreversible, nosotros podemos tomar una muestra y moldearla en un recipiente primero, y segundo, después, a 60 grados podemos agregarle la muestra, y luego al enfriarse obtenemos un sólido, lo cual hace también que la muestra sea bastante estable, ¿sí? Porque no es un agregado, una gota superficial sobre una placa, etc. Bien, esto por un lado. Y segundo, después comparando los espectros del gel con el espectro, por ejemplo, de rodamina, que es el analito que utilizamos para poder hacer las pruebas, observamos y tomamos la señal, el modo A770 para hacer los estudios del factor de incremento analítico. En este caso se compararon tanto el factor de incremento obtenido experimentalmente, ¿sí? A partir de la intensidad de la señal CERS en relación con la concentración del espectro CERS del analito, sobre la intensidad Raman con respecto a la concentración del espectro Raman del analito, y observamos, en el caso de los geles obtenidos con las mayores concentraciones de de oro, observamos incrementos muy bajos, ¿sí? Para estos casos, pero ahora con el nanocompuesto, utilizando 50 milimolar, las nanopartículas de mayor tamaño, como les mostré anteriormente, observamos incrementos bastante considerables, de 4 por 10 a la 4. Ahora, comparando estos resultados con un factor de incremento teórico, calculado a partir de los valores de incremento del campo cercano a la longitud de onda de excitación y a la longitud de onda de dispersión, que para el modo de 770 es 665 nanómetros. Comparando estos resultados con los teóricos, podemos ver que en el caso de las nanopartículas para 1 milimolar y 10 milimolar, tenían un ajuste, una correlación excelente, podíamos determinar de manera teórica los mismos valores que estábamos obteniendo experimentalmente. Pero ¿qué pasa? Ahora cuando pasábamos justamente a esta muestra, la complicada, para decirlo de alguna forma, observamos que si teníamos en cuenta solo nanopartículas de 211 nanómetros, no podíamos llegar nunca al factor de incremento observado experimentalmente.
Para ello se utilizaron entonces, ahora sí, simulaciones con dímeros y trímeros, obteniendo un valor alrededor de 4 a 9 por 10 a la 4, lo que nos da idea de que efectivamente en la muestra sí estábamos teniendo dímeros y trímeros, una forma indirecta también de comprobar lo que estábamos observando en las micrografías TEM. Por lo tanto, esta muestra demostró ser bastante exitosa para el incremento de una señal CERS. Bien, y más allá de las conclusiones de la formación de nanocompuestos de manera in situ, utilizando a partir de nanopartículas de oro y un gel supramolecular, también quiero destacar que a partir de las simulaciones electrodinámicas que utilizamos, como les mencioné, son simulaciones teniendo en cuenta solo esferas, simple teoría de Mie, bastante sencillo, digamos, no teniendo en cuenta formas anisotrópicas, lo cual haría mucho más complejo el cálculo. Nos pareció que en este sentido pudimos realizar una muy buena correlación, lo cual nos parece que es bastante, digamos, como que facilita bastante las cosas para este tipo de muestra. Y además también la utilización de estos factores de incremento teóricos para correlacionar los resultados experimentales nos pareció también bastante satisfactorio. Y como, bueno, no les mencioné algunos de otros resultados, pero por ejemplo, algo muy interesante también que observamos con la temperatura de transición sol-gel, como les mencioné, estos geles son termorreversibles. Esta termorreversibilidad, por un lado, no la pierde con la presencia de nanopartículas, y por el otro lado, más allá de qué concentración utilicemos de precursor metálico, es decir, cuántas nanopartículas, qué forma y qué tamaño tengan, no observamos cambios en la temperatura de transición que sean significativos. Siempre estuvo alrededor de 55 a 65 grados. Esto es muy interesante, de hecho tampoco tenemos la respuesta a esto, no sabemos muy bien por qué, teniendo en cuenta que además también a altas concentraciones de oro, mayor es la concentración de gálico que se oxida. ¿Sí? Me olvidé de decirlo, pero lo mostraba en el gráfico. El gálico pasa de la especie, digamos, pirogalol a una especie de ortobenzoquinona. Eso también hace perder grupos de fenoles, por lo tanto las interacciones que puede formar punto hidrógeno son en teoría menores. Y sin embargo no vimos un corrimiento de la temperatura de transición, pero sí vimos disminución de los módulos elásticos, es decir, el material termina siendo más blando cuando mayor es la concentración de oro que utilizamos. Eso tiene un poco más de sentido. Pero en cuanto a la temperatura de transición, nos parece algo para seguir investigando por qué no varió significativamente. Bien. Bueno, nada más, y agradecerle a las instituciones que financiaron el trabajo, a los grupos de trabajo, a los grupos colaboradores y a todos ustedes. Gracias. ¿Preguntas? Ahí ya te lleva el micrófono, Fabri. Ahí yo me pongo el micrófono mío, no te da problema. Justo te iba a consultar lo que comentaste al final acerca del destino del ácido gálico. Y lo que se me ocurre pensar es que una especie de corteza ese compuesto es muy reactivo. Normalmente eso suele dar polímeros, que le suelen llamar melanina, y cosas. Yo cuando mostraste la fotito vi que a medida que aumentaba la concentración cambiaba el color de los geles, no sé si geles ahí en ese momento. Te pregunto, ¿pensás que esos productos que estás generando en el régimen de alta concentración de oro, de metal, voy a decirlo así, puede formar parte de esa red de gel? Digamos, ¿puede tener alguna propiedad dentro del entramado del gel? Perdón, en la última parte... Digamos, no la quinona, sino el producto que puede generar la quinona, ¿puede tener alguna importancia dentro de las propiedades que vos pensás del gel? Bien, sí, está buena la pregunta. De hecho, como decís vos, las especies oxidadas de ácido gálico generalmente son muy reactivas, son muy inestables. Generalmente vuelven a dar dímeros de gálico, incluso poligálico también forman por ahí. Nosotros no observamos espectralmente la aparición de estas especies, lo cual también nos llamó la atención. Por espectroscopía UV visible rápidamente se ve en la formación, aparecen señales clásicas. De hecho, también la especie oxidada de gálico es de color verdosa, azulada, tiene un máximo a 560 aproximadamente, que lo cual uno podría decir, bueno, pueden estar superpuestas con las nanopartículas que estábamos viendo. Separando las nanopartículas del gel incluso, no observamos esto.
pero sí podría ser que se esté formando. No, capaz que se está formando mucho menos con concentración. Una cosa a tener en cuenta que no lo mencioné, pero lo mencioné justo en la charla del Congreso ayer porque otro trabajo que presentamos tiene mucha relación. Este tipo de reacciones son autocatalíticas, la formación de nanopartículas, por lo tanto necesitan muy baja concentración del agente reductor. Entonces, más allá de que en uno de los casos estamos trabajando con 50 milimolar de oro y la concentración de gálico es 58 milimolar, son casi 1 a 1, la cantidad que se va a oxidar de ese gálico seguramente sea mucho menor. Entonces, por ahí puede ser también eso, que realmente la concentración de ortobenzoquinona sea bastante baja. Son unas posibilidades. Pero bueno, como te digo, no los tenemos descartados, no sabemos muy bien por qué, pero puede ser tranquilamente alguna especie oxidada. Y en cuanto a algún valor agregado de las especies oxidadas, en realidad no. Digamos, tendrían que empeorar las propiedades mecánicas si se forma un poligálico, seguramente. Lo cual incluso tendría que incrementar, si no me equivoco, el módulo elástico y nosotros vemos es que baja. Lo tiro ahora pensándolo rápido, pero creo que tendría que incrementar si estuviera. David. Con mi micrófono. Muy lindo, David. Gracias. Dos preguntas. Una, ¿por qué el ácido gálico? Y otra, o sea, dentro de esa misma sería, ¿probaron algún otro agente reductor? La segunda pregunta sería, ¿no detectas con ese muy buen efecto SARS, pasando partículas bien indicadoras, el producto de reacción, la relación con el producto? Esta sería altamente sensible lo que están haciendo. Tenés un confinamiento hermoso para dejar esa proximidad alrededor de la nanopartícula y ese grupo, esto es lo que quedó como producto de esa reacción que produjo la nanopartícula. O sea, sí, buenísimo. Sí, gracias por la pregunta. De hecho, hablando de la última parte, también analizamos y utilizamos los espectros Raman y esto que vos decías, digamos, la capacidad que tiene esta nanopartícula de incrementar, exaltar las señales Raman, lo utilizamos también para decir, bueno, estamos sensando al mismo tiempo los cambios mínimos que puede haber dentro del gel, ¿sí? Observamos, como decís vos, justamente la formación de la especie oxidada. Sí, es lo que mencionaba por ahí Alfred también. Sí lo observamos. Se nos hizo complicado decir cuánto, justamente. Conociendo un poco los factores de incremento y cómo son también en la forma teórica, podríamos llegar a estimar, nos estaríamos arriesgando capaz que muchísimo, pero creo que podríamos hacerlo mediante otras metodologías de una forma mucho más rigurosa. Pero sí se detecta, como decís vos, utilizando los espectros Raman, se ven claramente cómo se oxida el gálico. Eso sí, totalmente de acuerdo. Respecto a otra pregunta, otros agentes reductores y por qué gálico. Estos geles fueron publicados hace poco, los chicos con los que trabajaron habían obtenido estos geles utilizando diferentes compuestos fenólicos, pirogalol, metilgalato, ácido gálico, incluso también ácido tánico, pero siempre con polivinilcol. Se nos ocurrió, de paso, así como siempre pasan las cosas, digamos, ¿por qué no probar? Habíamos visto un trabajo en el que estaban probando de generar in situ nanopartículas de plata en algunos tipos geles. Nos parecía interesante, probamos y salió. Entonces, a partir de esa prueba empezamos a hacer todo un trabajo alrededor de eso. Da la casualidad que como tuvo justo la pandemia en el medio, durante la pandemia, no dato anecdótico, se publicaron 2 trabajos más de formación de nanopartículas con geles in situ. Digo, bueno, parece que más o menos estábamos ahí en lo mismo. Probamos con gálico porque era uno de los geles que estaban más o menos estudiados en ese momento y que porque justamente conocíamos bien las propiedades reductoras que tenía para oro. Probamos para plata, también nos dio, y probamos utilizando ácido tánico también nos dio. Tanto el gel como la formación de nanopartículas de plata y de oro también. Pero bueno, eso quedó, todavía no lo hemos desarrollado completamente, seguimos avanzando, más que nada para entender cómo era el comportamiento del sistema, para entender qué es lo que formaba adentro, por qué lo formaba adentro. Bueno, no llegamos muy lejos en eso porque vimos que era bastante complejo, más allá que era mezclar solamente PBA, gálico y oro 3, pero bueno, es una idea también a seguir probando otras cosas. Como será al sustrato que quieren medir, que ahí sería la rodamina, esta la agregan cuando está como líquido viscoso. Sí. Y después gelifican y a la cuantificación por ser.
Claro, o en sea el que seno en el seno del ependorfo en ese caso. claro, o sea que cualquier analito que uno quisiera medir se agregaría como un líquido viscoso y después lo gelificás y él Esa se sería hace. la idea. Ah, mira qué bueno. Permitir, como la plataforma es flexible. Claro, es flexible y podés Sí. incorporar mucha muestra. Sí. Digamos, Al inicio bastante. el proyecto estaba pensado. Al inicio el proyecto estaba pensado también para aplicaciones biomédicas. ¿Sí? Generar aplicaciones más tópicas y generar calentamiento mediante irradiación y generar esto la transición del gel permitiendo o la liberación de algún tipo de fármaco específico o la liberación simplemente de gálico, el cual tiene propiedades también como muestra energéticas. Pero bueno, los grupos colaboradores también todo, pandemia de por medio, pandemia mediante, todo se diluyó y nosotros decidimos seguir avanzando con una prueba de concepto mucho más rápida. De esa forma hacen los ramas. ¿Cómo hacen la parte de UV? Es una pregunta muy tonta, pero no sé si lo hacen en el... No, es buenísima la pregunta, de hecho, porque no mostré, pero bueno, el gálico tiene una coeficiente de absortividad gigante, digamos, entonces tenés que diluir bastante. Nosotros diluimos 10 veces los geles para medir los espectros UV. O sea que prácticamente termina siendo una solución... Sí. O está verificado todavía. Digamos que una solución. Hay un temita también ahí. Porque es capaz de autoensamblarse en el tiempo también, con una cinética más lenta que la formación. Estos geles bajan la temperatura y se forman en estas concentraciones, pero al diluirlos tienen un autoensamblado más lento, pero pueden dar de micro a nanogeles. Entonces la solución se pone viscosa. Se pone, sí, se ve, bueno, turbio, claro, casi turbio. Lo cual también estamos desarrollando porque nos dimos cuenta que podíamos tener micro nanogeles también con lo mismo, pero en otras concentraciones también. Bastante noble, te digo, el PPA gálico. Bastante buenito salió. Y te digo la cantidad de gente que sigue robando con todo esto. Somos muchos los que estamos robando, ¿no? Pero bueno, así está. ¿Alguna otra pregunta?